Bien, en esta demostración o en esta pequeña cápsula vamos a definir los conceptos de palabras claves que se utilizan para iniciar cualquier búsqueda o cualquier em, información científica de la que queramos encontrar información. En primer lugar, las palabras claves son una o varias palabras que definen un concepto y que tienen como principal idea desambiguar conceptos que puedan tener por fenómenos culturales o de lenguajes nombres distintos entre distintas poblaciones o entre distintas culturas, y por lo tanto lo que se busca es desambiguar conceptos y obtener cuál va a ser la mejor palabra que se adapte a nuestra necesidad de búsqueda. Las palabras clave están definidas principalmente por los tesauros, que son, por definición, diccionarios de términos, en este caso médicos. Hay tesauros para distintas áreas, pero en ciencias de la salud habitualmente utilizamos MECH y DEX, que son los más importantes. MECH lo podemos encontrar en Google buscando MECH Browser, y DEX buscando simplemente la sigla DEX. Acá están las direcciones de todos modos. Y vamos a ver de inmediato la interfaz o cómo funciona esto en la búsqueda. Vamos a partir con DEX porque es una búsqueda que funciona en español. Arriba puede cambiar el lenguaje cuando arriba a la derecha, si es que aparece con las preferencias de su navegador en otro idioma. Y en general, DEX nos brinda una interfaz bastante sencilla, donde tenemos muy pocas alternativas, así que vamos a ir de plano a lo que es hacer una consulta en el DEX. Palabras, por ejemplo, o algunas enfermedades como la fiebre tifoidea, o las paperas, que es un término, cierto, prácticamente coloquial. Es un término que pueda tener una desambiguación, porque en salud el fenómeno va a ser uno solo, aunque se le llame por distinta manera en distintas partes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con DEX es consultar cuál es la definición de algún término clave. Acá yo tengo algunos ejemplos, eh, pero voy a partir, por ejemplo, con un síntoma, eh, con la fiebre, que en verdad es un signo, pero vamos a buscar fiebre. Y lo que voy a buscar es la definición, ¿cierto?, de fiebre, y hay 85 resultados, ¿ok? Por lo tanto, hay varias definiciones que tengan que ver con fiebre. Por ejemplo, el adenovirus está asociado en algún grado con la fiebre, por eso aparece. eh, la fiebre porcina africana, virus de la fiebre porcina, etcétera. Entonces, si yo sigo buscando descriptores, va a aparecer la fiebre común. Pero ahora voy a buscar un descriptor exacto, es decir, quiero que aparezca exactamente la palabra fiebre y nada más. Entonces, el descriptor de fiebre exacto existe y me da de inmediato la traducción en inglés, fever, y en portugués, que es febre. Y lo interesante de esto es que cuando yo voy a buscar, habitualmente las búsquedas son mucho más eficientes cuando busco en inglés. Por lo tanto, acá está el descriptor de la palabra en inglés. Me va a desambiguar, y me va a dar algunos sinónimos. Por ejemplo, si estoy pensando en fiebre, en español también podría referirme a pirexia, hipertermia o enfermedades febriles. Por lo tanto, estos tres sinónimos serían aceptados dentro del lenguaje en español. Si bajo un poquito antes de pasar a la categoría, está su identificador único, su ID, lo que me dice que esta palabra clave tiene un descriptor, que en este caso es el 5334, que me va a permitir saber que en cualquier idioma que se esté trabajando sobre fiebre y se tenga esta palabra clave asociada a este código, vamos a estar hablando de lo mismo.
Entonces, ¿qué es la fiebre? Según esta definición, es la elevación anormal de la temperatura corporal, usualmente como resultado de un proceso patológico. Hay aquí, no en todas, pero hay una nota de la indexación en español, que hay una entrada que tiene que ver con la terapia de la fiebre o hipertermia inducida, ¿ya? Como tratamientos de enfermedad. Ok, ¿a qué vamos a ir? Cuando hablamos de que las palabras claves están jerarquizadas, nos referimos a que están dentro de una categoría. Esta categoría, cuando yo la pincho, me dice que fiebre está dentro de cambios en la temperatura corporal, que a su vez está dentro de signos y síntomas, que está en condiciones patológicas y una enfermedad. Ahora, fiebre tiene dos subcategorías, que pueden ser la fiebre de origen desconocido o la enfermedad del sudor, que serían subcategorías de lo que es fiebre propiamente tal. En este caso, cuando la importancia de la jerarquía de las palabras es que si yo quiero ser preciso en una búsqueda, debo llegar lo más abajo posible de la rama de la jerarquía, porque eso me va a decir de que no hay más conceptos específicos. Es decir, si yo busco enfermedades, me va a aparecer en un buscador millones de resultados, y cada vez que voy bajando, me van a ir apareciendo menos resultados hasta llegar evidentemente a los resultados que yo quiero. Ahora, como fiebre, ¿cierto? Se escribe en inglés fever. Lo vamos a buscar en Medge Browser, como un navegador. Entonces, voy a abrir otra pestaña. Lo voy a hacer como lo van a hacer ustedes. Van a escribir Medge Browser. Y va a ser el primer resultado. Medge Browser, para llegar de inmediato a los descriptores, vemos que está en la versión de 2020. Los descriptores se van actualizando de manera constante. Y vamos a buscar el concepto de fiebre, que se llama fever. Y me va a aparecer la definición que tiene la misma anotación, en este caso en inglés, y me está dando la definición que es exactamente la misma en español, y también me aparece los sinónimos, que puede ser hipertermia o pirexia, y hay algunas palabras o algunos términos relacionados. Es importante que nos fijemos de que el identificador que estamos viendo, el que aparece acá, el 5334, es el mismo identificador que aparece de fiebre en español, el 5334, lo que me va a permitir desambiguar en primer lugar las palabras claves de mi búsqueda. En una búsqueda se puede introducir distinta cantidad de palabras claves, pero en general con 3 o 5 palabras claves ya vamos a estar llegando a una línea de investigación. Porque si busco un concepto como un tratamiento o un diagnóstico o una evaluación en particular, voy a estar llegando a artículos que tengan habitualmente dentro del título o dentro de su resumen esa palabra. Pero en cambio, si yo selecciono palabras claves adecuadas, me voy a estar acercando a encontrar los términos que están asociados a una línea de investigación. Así que eso es lo importante de comenzar desambiguando palabras y seleccionando palabras claves importantes para los procesos de búsqueda.